La biblioteca de la Facultad de Ciencias Sociales organizó un ciclo de diálogos virtuales, que es un espacio propicio para el intercambio y la discusión en torno a libros producidos por docentes de nuestra facultad. El ciclo va a extender por agosto, septiembre y octubre, y los y las invitamos a quienes están presenciando esta transmisión a ingresar en la página web de la facultad para poder ver las novedades y la agenda. Ahora, hace exactamente un año, el 11 de agosto de 2019, Juntos por el Cambio perdía las primarias abiertas y obligatorias contra el Frente de Todos por una diferencia sustantiva. El resultado sorprendió a propios y ajenos, ya que cerraba definitivamente la posibilidad de reelección de Mauricio Macri, una gestión de gobierno signada por el ajuste contra los sectores populares, el endeudamiento que propició la especulación financiera y la fuga, y la destrucción de una parte importante del tejido productivo. El diálogo que proponemos esta tarde va a girar en torno a los dilemas de la Argentina a un año de esas elecciones. La editorial Marea publicó hace unas semanas el libro La caída, de la ilusión al derrumbe de Cambiemos, de Guillermo Levi, un trabajo en el cual se analiza la inserción de esa alianza política en los últimos 40 años de la democracia. Es decir, la derecha, sus configuraciones, el imaginario y el sentido común en torno a las ideas que promueve sobre el Estado, sobre las relaciones internacionales, los derechos humanos y el manejo de la economía. Guillermo Levi es sociólogo, es graduado de nuestra facultad, actualmente es subsecretario de gestión y también es profesor en la materia Análisis de Prácticas Sociales Genocidas de Daniel Feierstein, quien es el titular, y también Guillermo es docente en Economía Política Argentina, materia a cargo de Ricardo Aronsky. También es profesor en la carrera de Abogacía de la Universidad de Avellaneda y profesor de Educación Media desde hace más de 20 años. Además, es miembro fundador e investigador del Observatorio de Economía Política de nuestra facultad. Quienes van a exponer en este espacio esta tarde son Mabel Tuaites Rey, quien es profesora titular regular de las materias Sociología Política y Administración y Políticas Públicas, ambas en la carrera de Ciencia Política. Además es directora del Instituto de Estudios para América Latina y el Caribe de la Facultad de Ciencias Sociales. Luego va a ser el turno de Ricardo Aronsky, profesor casi desde la creación de nuestra facultad en las materias Análisis de la Sociedad Argentina, Economía Política Argentina y Políticas Económicas en Democracia, espacio que tengo el honor de compartir con él. También es docente e investigador en la Universidad de General Sarmiento. Finalmente va a ser el turno de Ana Arias, quien es graduada en Trabajo Social de nuestra facultad, también con amplia experiencia en la gestión como subsecretaria de investigación, secretaria académica y directora de la carrera Trabajo Social. Ana es docente e investigadora en las universidades de Buenos Aires y La Plata, es magíster en políticas sociales y doctora en ciencias sociales. Tras las exposiciones de las personas que acabo de presentar y el debate ulterior, vamos a dejar espacio para las palabras de Guillermo, el autor del libro, y preguntas que forman nuestras redes sociales. Así que, bueno, adelante, Mabel. Hemos quedado que primero a Ricardo. Ah, Ricardo, perdón. Perdón, Ricardo. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Un gusto estar en la presentación de este libro de Guillermo, que me parece que es un logro, por supuesto un logro para él, pero también es un logro para nuestra facultad. Es un libro que yo voy a tratar de muy sintéticamente mencionar algunos rasgos, no tenemos mucho tiempo, pero que me parece que se destaca por una serie de cuestiones. El libro nos ayuda a pensar en la caída del gobierno macrista, en las razones de esa
caída es oportunísimo en el sentido que estamos a un año de las famosas PASO del año 2019, que marcaron realmente una conmoción política extraordinaria porque crearon un hecho que muchos no lo veíamos con tanta claridad venir. Y en ese sentido, este libro nos permite pensar cómo ese momento histórico estuvo cargado de una serie de procesos previos que están muy bien pensados en el libro. Yo cuando lo leía y pensaba en la estructura que le había dado Guillermo Levi, decía, qué originalidad que tiene esto, porque este no, es un libro histórico, digamos, tiene la historia, está cargado de historia, de hechos, de acontecimientos, pero al mismo tiempo no es una historia lineal. No pretende abarcar todo lo que pasó en esos 4 años o en los años previos a la llegada del macrismo, sino que va focalizando en una serie de temas muy ricos y muy importantes. Yo hasta me atrevería a decir que a partir del libro surgen nuevos programas de investigación muy, muy importantes. Uno que tiene que ver claramente con un tema que va a marcar Guillermo Levi con mucha claridad, que es el tema de la evolución del progresismo argentino desde el momento del surgimiento de esa expresión política un poco vaporosa, un poco difusa, un poco imprecisa, pero que se va a extender desde la época del alfonsinismo hasta la actualidad con una serie de mutaciones muy significativas. Guillermo también pone el otro foco que pone también es en lo que llamaríamos la extrema derecha argentina realmente existente, digamos, los nuevos grupos libertarios o ultra neoliberales o que se sitúan, digamos, en la derecha del espacio político, también muy interesantes, pero me parece que toda la estructura del libro apunta a darnos, está enfocado en pensar cómo se llega, cómo el régimen macrista termina en un derrumbe como el que terminó, habiendo iniciado su gestión en un contexto muy favorable desde el punto de vista internacional, el apoyo muy, muy claro de las grandes potencias, de Estados Unidos, de la Unión Europea, del establishment económico local, de los principales medios de comunicación, de parte del aparato judicial, de sectores medios, de sectores populares también cansados o agotados o parcialmente defraudados de la experiencia previa. Es decir, un gobierno que arranca con un margen muy importante, pero una de las cosas que yo quiero destacar del libro de Guillermo es que no es de una lectura fácil, de una lectura lineal, en el sentido que nos va a facilitar, nos va a acercar explicaciones simples de las cosas. Guillermo nos va a complicar la vida en el mejor sentido, porque permanentemente va mostrando la complejidad que tiene todos los procesos. Digo, uno de los capítulos se refiere al debate dentro de Cambiemos en relación al gradualismo o al shock, es decir, cómo encarar su gestión. Y Guillermo ahí nos plantea una cosa muy interesante. No era un gobierno que surgía de una derrota catastrófica del gobierno anterior, no lo había pasado electoralmente por encima, y la verdad que el gran espacio político kirchnerista, incluso a pesar de que el macrismo finalmente trataba de destruirlo, la verdad que tenía un peso muy importante en las propias decisiones del macrismo, digamos, en la idea de embestimos contra la sociedad o lo vamos haciendo gradualmente, digamos, ahí había un debate político sumamente interesante que Guillermo va a plantear con mucha claridad. Otro tema, a pesar que el libro es centralmente un libro sociológico, de sociología política, pero no solamente sociología política. En ese texto, una de las cosas que vemos y que a mí me pareció muy interesante es el punto débil del macrismo en cuanto a su política económica, a su política social, a la forma en que va
enhebrando sus decisiones que terminan en un momento crucial, que es el pedido de ayuda desesperada al Fondo Monetario Internacional, que al mismo tiempo ayuda a que se termine de derrumbar el gobierno macrista a raíz de todos los ajustes que obliga el Fondo Monetario a realizar. Pero antes de eso, hay hechos importantes y de vuelta Guillermo nos introduce en una serie de temas que me parecen relevantes, que tienen que ver con las calles, lo que Guillermo llama las calles, la calle macrista, la calle de los derechos humanos, la calle del movimiento feminista, es decir, todas las irrupciones y esa sociedad movilizada, a pesar de todo, que se va a mantener todo el tiempo, con una novedad que es políticamente muy importante y que Guillermo va a ir siguiendo con mucho detenimiento, que es la irrupción de un espacio de derecha en la calle, digamos, ya que se empieza a ver al comienzo de la gestión kirchnerista a partir de demandas de seguridad, pero después van a ir mutando hacia otro tipo de demandas y vamos a ver cómo hay una nueva derecha que se caracteriza por movilizar, por tener presencia pública y esa presencia la vamos a observar llegando hasta los días actuales, es decir, una derecha que se acostumbra a hacer un ejercicio muy importante de presencia pública. Nosotros no le podemos pedir a un libro que se ocupe de todos los elementos de lo que ocurrieron en estos 4 años porque son de una característica extraordinaria. Digo, por ejemplo, no está tan presente el tema de las relaciones internacionales, el tema de la presencia, de la intervención directa o indirecta de factores políticos internacionales en la escena, el tipo de relaciones internacionales que planteó el macrismo, el tipo de alianzas internacionales, pero hay algunos puntos centrales, y yo con esto voy a ir acercándome al final de mi exposición, que a mí me parecen sustanciales. En la última parte, en la parte más ensayística, diríamos, del libro, Guillermo plantea una serie de pistas extremadamente interesantes para pensar y de alguna forma él sugiere los consensos subterráneos que hay en la sociedad argentina y que impiden ciertas derivas demasiado autoritarias o demasiado represivas o demasiado, diríamos, desigualitarias. Hay ciertos márgenes que Guillermo nos marca que existen en la sociedad para limitar ciertos proyectos. La otra cuestión muy importante, y sobre todo para los que nos dedicamos más a la sociología económica, Guillermo plantea en esta parte final del libro, son las propias limitaciones de la élite económica argentina, digamos, que son muy significativas en el sentido que nunca termina de construir un proyecto que sea macroeconómicamente viable y que sea al mismo tiempo socialmente viable, siempre, digamos, termina en una especie de agresión a la sociedad argentina y por el otro lado en un gran descalabro económico. No es la primera vez que esto ocurre, esto ocurrió también con la dictadura militar y ocurrió en el último tramo de la convertibilidad. Es decir, en cada experimento neoliberal de derecha apoyado por la élite económica argentina, terminamos en un cuadro económico muy complejo y en una debacle social muy significativa. Quiero decir, este es un libro que no guarda los cánones académicos tradicionales, a pesar de que es riguroso, no pretende hacer un recorrido exhaustivo por cada uno de los temas y presentarlos en una forma cronológica, sino que realiza enfoques muy significativos sobre temas cruciales que vienen atravesando a la sociedad argentina, que preexistían al macrismo y que existen hasta el día de hoy. Es decir, me parece que es un libro fundamental porque es un libro sumamente estimulante que abre una serie de temas que están poco debatidos y que, insisto con el punto, no nos hace la vida sencilla a los lectores en el sentido que no va por los senderos tradicionales, no pretende llegar a las conclusiones habituales,
sino que invita a pensar, a reflexionar y a ir desarrollando temas que hasta el momento hemos trabajado en forma bastante precaria, y esto lo marca Guillermo con mucha claridad. Un libro más que recomendable y más que oportuno para pensar la realidad argentina actual. Bueno, gracias Ricardo. Ahí Guillermo nos informa que va a estar sin imagen por problemas de conectividad con la empresa Fibertel. Parece un signo de esta época. Así que bueno, yo diría, pasemos a la siguiente exposición, te escuchamos. Bueno, gracias Guillermo por la invitación, por la iniciativa, por todo este ciclo que realmente es muy bueno que lo podamos hacer y sacar a luz y engalanar la producción académica de las y los docentes de nuestra facultad en tiempos realmente tan difíciles. Ciertamente el trabajo de Guillermo, como recién señalaba muy bien Ricardo, es sumamente interesante y novedoso en la manera expositiva, en la manera en que se lo planteas, y no seguir simplemente una sucesión cronológica del gobierno de Cambiemos, sino enmarcar la emergencia del macrismo, la emergencia de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, en una secuencia histórica más amplia que arranca con el inicio de la democracia, ¿no? Es decir, desde el alfonsinismo y poner lo que significa desde la recuperación democrática y las opciones de derecha desde entonces, y irlas mechando y mezclando a lo largo de todo el libro, me parece también un hallazgo muy valioso, y es uno de esos textos que uno va a tener siempre de consulta cuando quiera también pensar en hechos y cómo interpretar esos hechos en trabajos futuros. O sea, que es un trabajo además que sirve para otros trabajos. Va a ser un elemento de consulta, y yo creo que eso no es poco mérito. Al contrario, me parece que es un mérito central. Y eso lo considero como un hallazgo. Me parece interesante también uno de los señalamientos que hace Guillermo en el libro, justamente de que arranca con la inauguración democrática, el nuevo ciclo democrático en la Argentina en el 83, y con esta suerte de progresismos, tanto en la Unión Cívico Radical, con el alfonsinismo, con su inscripción socialdemócrata, como en la renovación peronista, que suponía para ambos partidos populares clásicos de la Argentina un corrimiento hacia las alas más progresistas y un distanciamiento con sus respectivas alas más conservadoras, ¿no? Eso me parece también cómo se van procesando en encuentros y desencuentros de estas alas progresistas de ambos partidos mayoritarios, y con qué derivas van haciendo alianzas, y cómo en el caso de Cambiemos termina en una dilución muy grande del ala progresista antiperonista bajo el ala de un partido, una conducción, una alianza estratégica, pero una alianza política que llega con una impronta de derecha, licuada, limada, como bien lo plantea Guillermo y se ha planteado en otros trabajos, ¿no? Es decir, Macri llega a una elección en 2015 donde a poco tiempo antes parecía muy difícil que ganara, y sin embargo gana por un montón de virtudes propias en el manejo político y errores de sus adversarios, pero además lo hace sin instalar una agenda explícita de derecha, sino recuperando y retomando aquello de la agenda popular, nacional popular, que está inscripta tanto en el kirchnerismo como en toda la tradición progresista en general, ¿no? Decir pobreza cero era decir me comprometo a no tocar lo que hay consenso para no tocar. Bueno, en este sentido, cómo desplegar una agenda marcadamente de derecha en un contexto en el que me parece central traer un concepto de empate hegemónico, ¿no? Yo creo que aquí hay un viejo concepto que volvemos una y otra vez a enfrentar y que tiene que ver con la imposibilidad para los sectores
de las élites económicas y sociales más tradicionales para imponer un modelo de país anclado siempre con un imaginario muy fuerte, el modelo agroexportador como base de organización y de centramiento, y un modelo que supone plantearse los intereses populares como ineludibles e insoslayables de cualquier articulación política y social. Esta imposibilidad de uno de los dos polos de poder finalmente imponer un modelo, una construcción hegemónica, ha sido uno de los problemas de los ciclos argentinos, ¿no? Es decir, cómo crecer, cómo incluir al mismo tiempo que se crece, es uno de los temas más difíciles para la historia contemporánea, y en el caso del macrismo podemos decir que es una expresión de una imposibilidad, y lo dice bien Guillermo al final, y recién lo acaba de señalar Ricardo, que es la ausencia de un proyecto burgués con potencialidad hegemónica dentro de las élites dominantes de la Argentina, ¿no? Que creo que ese es uno de los temas en discusión. ¿Cuál es el proyecto político? Uno habla de las derechas y dice, bueno, hay una derecha que podemos decir la derecha social, la derecha que sociológicamente podría incluir a los sectores que defienden los intereses del capital porque se benefician de ellos, como son las clases altas y medias, y una derecha ideológica que tiene más que ver con doctrinariamente con todas las valoraciones que hoy están así como de moda con estos Milei o estos personajes que parecen un poco exóticos, pero que están, y una derecha política que se plantee como explícitamente de derecha, ¿no? Como pasa en otros países donde la derecha dice que es derecha, y acá en la Argentina históricamente hubo una ilusión del término de derecha, nadie decía ser derecha. Alzogaray era Unión de Centro Democrático, nadie se reconocía en la derecha del espectro político. Entonces eso me parece que es una novedad que empieza a aparecer, si bien la derecha moderna, más moderna, con la derecha de chupines, los jóvenes con emprendedores y toda esta cosa, se mezcla con, y eso lo trabaja muy bien Guillermo en su libro, ¿no? De las distintas tribus de las derechas, que son varias, con las conservadoras y las más liberales en lo económico y en lo cultural, y las que son más reaccionarias, que están allí en un entramado, pero que confluyen y confluyeron por primera vez en un proyecto político que intentaron que fuera exitoso. No lo logran por sus propios errores y además por la imposibilidad de este sector de interpelar e incorporar a un conjunto social más amplio sobre el cual construir hegemonía, que es una hegemonía que es también material. También hablando de los ciclos y del momento histórico, el momento regional, es cierto que esta derecha se había preparado para un esquema ideológico político de apertura internacional, de inserción. Ellos pensaban que iba a ganar, después de la recepción a Obama, y después pensaban que iba a ganar Hillary Clinton, y aparece Trump, un animal político tan exótico, incluso que está haciendo tambalear los procesos políticos, económicos y geopolíticos, ¿no? No solo en Estados Unidos, sino en el mundo, y se queda absolutamente descolocada y se refugia en un proyecto más, y como también lo señala Guillermo en el libro, donde empieza a receptar demandas parciales y particulares de los distintos grupos económicos que tienen sus intereses particulares, muchos de ellos contradictorios entre sí y sin la posibilidad de articular un proyecto con un sentido de mediano plazo. Y por el otro lado, la capacidad de resistencia efectiva de los sectores populares en la Argentina, que pasaron ciertamente del viejo movimiento obrero tan estructurado desde los años 40 en adelante, que si bien fue golpeado por los procesos de desindustrialización, fue sucedido y articulado con los movimientos sociales que desde los territorios, seguramente Ana tiene mucho para contar al respecto, tienen la capacidad de organización y de resistencia muy firme. Si hay algo que señala muy bien Guillermo en el libro, es que justamente no se han desarticulado en los años del macrismo
los programas sociales, incluso que crecieron y aumentaron justamente por el reconocimiento de la importancia de este sector social en la posibilidad de que haya mínima estabilidad social y política, ¿no? Las manifestaciones en el Congreso a fines de diciembre de 2017 en contra de la ley de reforma previsional son solo un ejemplo. Ahora, ¿cuáles son los límites de las derechas, de las burguesías, de la élite social dominante para ofrecer un modelo de país integrador? Es cierto que es insuficiente, sin embargo, tuvieron la posibilidad de influir a ciertos segmentos de las capas medias, incluso de los sectores populares, con un modelo del mérito individual, del esfuerzo, apelando a los imaginarios de los abuelos inmigrantes, la cultura del trabajo, y otra vez abroquelándose de una manera muy clasista y muy racista sobre los sectores populares de la Argentina. Y ligado a las tendencias punitivistas que también están. Ahora, a mí me parece interesante plantearnos como estrategia de reflexión desde un campo popular que si bien estos son los límites de las élites, también son los límites que tiene el campo popular para generar proyectos que logren romper esta traba, porque en muchos casos, y esto no está en el libro de Guillermo, pero me parece que sería importante trabajar, es pensar cuál es el imaginario y la hipótesis de un sujeto, Guillermo dice cuál es el sujeto social con vocación política de impulsar un proyecto con potencialidad hegemónica y durable. Y para hacer eso, desde el campo popular, es cierto que es ineludible el conflicto. No hay forma de evitar el conflicto en este sentido, ¿no? Es decir, hoy por hoy, por ejemplo, la discusión sobre la cuarentena, si la cuarentena puede seguir o no puede seguir por hartazgo social, tiene que ver, más allá de todas las otras cuestiones, por cómo se sostiene económicamente a aquellos sectores que no reciben un ingreso suficiente como para no necesitar salir a trabajar. Entonces, para hacerlo, hace falta avanzar sobre las fortunas que sí tienen acumulado su dinero y es muy difícil de hacer, ¿no? Esto me parece que es un tema para la discusión y que el trabajo de Guillermo trae un montón de pistas, deja también un montón de líneas y creo que va a ser un trabajo en progresión. Me imagino, Guillermo, que debe estar siguiendo este trabajo porque es un trabajo caliente, es un trabajo que se sigue amasando y que vale mucho la pena entrar en un diálogo para pensarnos de qué manera esto puede seguir y cuáles son las herramientas que el campo popular tiene para construir el poder necesario para torcer torcerle el pulso a un sector social que soñaba con ser como Chile. Creo que hay un modelo en estas derechas, mostraban el modelo chileno, sin Estado, ¿no? Sin Estado quiere decir sin salud, sin educación, sin seguridad social, que hoy estalló por el aire, ¿no? Y estalla, y vamos a ver en el transcurso de los próximos meses y en los próximos años como ese modelo de neoliberalismo perfecto que duró mucho, ¿no? Duró 18 años de dictadura y 30 años de democracia, pero que muestra que no, ese modelo justamente, por todo lo que duró, es un ejemplo de que lo que no son capaces de ofrecer al conjunto de la sociedad estos sectores. Bueno, tengo un par de cosas más, pero las dejo para después, así habla Ana y podemos hacer un picadito. Gracias, Mabel. Y bueno, le dejamos la palabra a Ana Arias, es tu turno. Bueno, qué gusto. La verdad que enormemente contenta de que me hayan invitado primero a formar parte de este ciclo que me parece tan interesante y después a presentar el libro de Guillermo, que es un libro polémico. A mí me despertó ganas de hablar de un montón de cosas que seguramente iniciaremos hoy y que seguiremos. Y además presentar el libro de un amigo que conozco hace tantos años y eso también es... tiene algo de cumpleaños, ¿no? Esto también, de juntarse a celebrar algo, me pone feliz. Y aparte me gustó mucho la lectura del libro.
es un libro, y es un libro de divulgación, y a mí me gusta mucho que sea un libro de divulgación, que no quiere decir un libro simplificado, porque la versión elitista de la divulgación es que hay que simplificar para que pueda comunicarse. Me parece que es un libro de divulgación en el mejor sentido, que es que busca discutir ideas de manera amplia, no con círculos cerrados. Este es un libro que yo me imaginé que se lo puedo pasar, qué sé yo, a mi hijo más grande, que tiene 17, y le encontraría cosas, y que seguramente también podrían, qué sé yo, leer mis padres, y que encontrarían cosas para discutir, ¿no? Y en este sentido me parece que es un gran valor, y es un gran valor de un libro de nuestra facultad, digo, ¿no? Que puede ser un libro para que discuta un universo grande de sectores. Y además está escrito de manera muy linda. Guillermo habla muy lindo y escribe muy lindo. O sea que eso facilita mucho me parece, el propósito del libro. Y yo creo, como señalaron los que me antecedieron en la palabra, que es un libro que a futuro va a permitir volver, creo que todos vamos a volver a él para cuando sigamos discutiendo el macrismo. Y a mí me parece que es virtuoso discutir qué pasó. Es virtuoso discutir qué nos pasó. Y en esto me parece que el libro arroja mucha información, y una información muy detallada. A mí me encantó, por ejemplo, las distintas formas en que las expresiones en la calle cuestionaron o apoyaron al macrismo. Me parece que esa sistematización es una sistematización muy interesante para ser retomada en estudios posteriores. Me gustó mucho las formas en que él aborda dos sectores que son polémicos en su discusión, tanto el del progresismo como el de la derecha argentina, y me parece que en esto tiene cuestiones como muy originales en su planteo. Incluso me parece que todo el lugar que ocupa la relectura del alfonsinismo me pareció muy interesante para ser discutida. El alfonsinismo en tanto su lugar en el progresismo, ¿no? Tiene una gran capacidad propia de un sociólogo que además es un militante político, de poder dar cuenta de tribus y pequeñas tribus que solo alguien que, además de haberlo estudiado, ha transitado determinados caminos, puede contar, como lo ha contado Guillermo en este libro. Y después me parece que es muy interesante poder discutir el macrismo y qué nos pasó en el macrismo, porque creo que si bien, y en esto me parece que el libro tiene una hipótesis fuerte, y es que es una hipótesis muy interesante, pero muy discutible también, acerca de la intrascendencia del macrismo en términos de su capacidad de dejar cosas, de esa idea de que, bueno, ha sido un antikirchnerismo o una expresión que ha dejado poco sedimento. A mí me parece como que hay cosas que son interesantes de discutir. Una de ellas que me interesa a mí plantear es que las respuestas que Guillermo enumera muy bien de este tipo de derecha que nos gobernó demostraron no poder cambiar estructuralmente de la manera que ellos lo proponían a la Argentina. Incluso esta idea que recién señalaba muy bien Mabel acerca de la dificultad de un sujeto. Guillermo dice la dificultad del sujeto burgués con capacidad de poder sostener estas transformaciones de derecha, me parece que está muy bien trabajado y está precioso. Ahora, lo cierto es que si bien las respuestas de esa derecha demostraron no servir, había que prestarle atención, y es parte de una cuestión propia del campo popular, a las preguntas que esta derecha sí intentó responder y por las cuales también ganó en el escenario del 2015. Y ahí me parece que yo me enojo mucho con la respuesta meritocrática, pero es cierto que la pregunta acerca del lugar del esfuerzo individual es una gran pregunta. O sea, ¿qué lugar ocupa el aporte individual en un proyecto colectivo? No me parece que sea necesario. Si bien la respuesta de derecha, que es la idea meritocrática, a mí me espanta, me parece que es una gran pregunta para darnos. Sobre todo porque
cuando uno piensa por qué determinados sectores de los sectores populares estuvieron tan en contra de las políticas redistributivas del kirchnerismo, hay algo ahí que presenta una pregunta para ser respondida desde el campo popular que me parece que deberíamos jerarquizar. En este sentido, me parece que de la misma manera que nosotros nos enojamos con la respuesta de la derecha ante la inseguridad, que responde esa idea de bala, de gatito fácil, de la idea punitivista, es verdad que decir cómo vivimos juntos de manera menos violenta es una gran pregunta. Me parece que pasa lo mismo con otras cuestiones que se pusieron en este momento en discusión. Y además me parece que la reconfiguración del campo político actual encuentra gran parte de su explicación en algunas transformaciones que se van a dar durante el macrismo. Por ejemplo, cuando uno analiza el escenario de organizaciones sociales que hoy tienen gran capacidad de propuesta, de llegada y hasta forman parte de la dirección de algunas oficinas estatales, son las organizaciones que leyeron al macrismo de una determinada manera y que se plantearon una estrategia hacia él. En este sentido es un periodo que nos va a dejar un nuevo juego, un nuevo tablero de relaciones de poder, no solo de la derecha, sino del campo popular, que me parece como interesante de ser mirado, resignificado, y me parece que el libro ahí arroja interesantes posibilidades de lectura, arroja información, arroja hipótesis, ensaya de manera muy interesante análisis de distintos posicionamientos y demás. Y después decía que uno de los capítulos que me resultó más interesante es el capítulo en el cual Guillermo habla del progresismo, porque me parece que está muy logrado, porque me parece que está muy documentado. Lo único que quizás sobreestima, me parece, el poder de este sector político en relación a otros. Cuando Ricardo recién decía en la presentación que el libro no puede hablar de todo, y sin duda este libro habla sobre muchísimas cosas y está muy completo como está. Pero a futuro, como es un libro, como Guillermo además es un intelectual que seguirá produciendo muchas cosas también sobre este periodo, a mí me dan ganas, y aparte porque es un amigo, los buenos libros son libros que despiertan polémicas, yo no voy a dejar de polemizar porque sería hacerle poco honor a esta obra. En lugar del límite progresista que señala Guillermo, que supone límites al avance de la derecha, lo coloca en un lugar que me parece que lo sobreestima en relación a otras formas de organización. En esto me parece que Guillermo señala en algún punto, creo que lo dice así, el límite progresista, en la página 322 Guillermo dice: el peronismo en la década del 40 y 50 puso el norte en la felicidad de las masas vía el consumo e integración. Dice, las masas se ordenaron, abandonaron la revolución y fueron por el goce y por ser parte, ¿no? Frase polémica, Guillermo, después con una cerveza te discuto la de que el goce no es revolucionario hasta la muerte, pero como esto es un evento académico vamos a hacerlo más formal. Pero en la página siguiente habla Guillermo acerca de las libertades plenas, de las democracias sin proscripciones, de los derechos humanos, del desarrollo industrial, de la educación pública, de la protección de los adultos mayores, de la política internacional soberana y, por supuesto, de un Estado activo e interventor como los límites progresistas. Me traduce la idea de lo justo, libre y soberano de manera un poquito más operacionalizada, pero que igual cabe la discusión, la relación dentro del propio campo popular me parece que esa apertura sobre el progresismo que hace Guillermo y su relación con el peronismo va a seguir dando tela para cortar. El aporte que hace Guillermo, que es polémico, seguiremos discutiéndolo y me parece que acá hay como varias claves para seguir discutiendo en la academia, en los bares y en los lugares en donde discutimos estas cuestiones
ojalá prontamente de vuelta. Así que bueno, yo, señoras, señores, chicas, chicos, chiques, compren esta obra que será utilizada en el futuro, pero que además para este presente permite, a mí me causó mucha impresión porque, claro, es historia reciente, los hechos enumerados, la mayoría, digamos, uno los conoce, sin embargo, puestos en esta obra, toman otro sentido, permiten otras reflexiones, permiten otras vueltas de tuerca, así que muy recomendable para regalar en próximos cumpleaños, se puede enviar por las casas, lo recomiendo ampliamente. Muchas gracias, Guillermo, por la invitación. Bueno, muchas gracias a vos, Ana. Bueno, Guillermo, ¿querés decir algunas palabras, alguna reflexión? Primero pregunto si se me escucha, ¿sí? Perfecto. ¿Se escucha bien? Fivertel no me deja que me vean, pero por lo menos no me saca la voz. No sé si se ve, la verdad que no sé, porque estoy con el celular. No. Te vemos, te vemos. Ah, me ven, buenísimo. Bueno, primero nada, una gran emoción, la verdad que la decisión de hacer este libro fue una decisión que o sea, lo imaginé después hace un año, cuando fue el 15% del 11 de agosto, hoy estamos a un año del llamado Lunes Negro, ¿no? En donde ocurrió una cantidad de cosas, donde Macri le echó la culpa a los votantes por lo que había pasado. Ahí yo tengo un capítulo en el libro que es exclusivamente sobre el mes de agosto, porque creo que el mes de agosto merece ser revisado. Creo que una de las cosas que más aprendí yo de Ricardo, de la experiencia de laburo con Ricardo y de amistad también, es darle la importancia que merece el año 89, porque dentro de la intelectualidad, dentro de las ciencias sociales, siempre hablamos del año 76 como un año de clivaje y quizás no se le ha dado tanta importancia a pensar el 89. Obviamente en términos menores estoy planteando esto, pero me parece que el mes de agosto también es un mes que merece ser estudiado por la cantidad de operaciones que hubo previas a las elecciones que hicieron que esa caída fuese mucho más alta. Pero igual no me quiero desviar del agradecimiento a Ricardo, con el que comparto una cantidad de lugares de hace más de 20 años. Bueno, Mariano, que le pedí la coordinación por mi carácter de autor de este libro. Mabel, que su aporte es interesantísimo. Comparto tu mirada, Mabel, de los enormes límites que tenemos los sectores populares a la transformación, inclusive esos más límites de los que tuvo Macri, ese límite, yo llamo límite progresista, quizás es un poroto frente a los límites que tenemos nosotros para hacer transformaciones reales. Y quiero también, disculpen, quiero un especial agradecimiento a Ana, porque con Ana, aparte de compartir muchísimos años, hemos compartido espacios militantes, y la verdad que también me emociona este reencuentro con ella, porque la década de los 90, que fue una década muy dura, de mucha militancia, nosotros hemos compartido en lugares diferentes, pero siempre juntos, ¿no? Entre lo que era el espacio en ese momento del mate y ella de la Cuyan. Y me parece que es la que encontró también la tecla de lo que yo creo que intenté hacer, no sé si lo logré, es primero una heterodoxia sociológica de poder hacer análisis político, análisis económico, análisis periodístico, ensayismo, pero al mismo tiempo tiene un corazón militante el libro. O sea, el libro tiene que ver con un posicionamiento político y también tiene que ver con una cantidad de cosas que creo que puedo dar cuenta más o bien, más polémicamente, por una experiencia militante. Todo el capítulo sobre el progresismo es hablar también de nuestra experiencia personal del 83 hasta ahora. Quizás un pibe de 25 años que lo agarra. Yo tengo alumnos hoy en la secundaria que en 2 años van a estar en la universidad y que les preguntaba cuál era su primer recuerdo de política y su primer recuerdo de la muerte de Néstor Kirchner. Imagínense la cantidad de capas geológicas que hay en el medio entre ellos y nosotros, ¿no? Digo, los que estamos acá en este panel, ¿no? Que nos acordamos de la dictadura, de Alfonsino, algunos de antes de la dictadura también. Yo me acuerdo de la muerte de Perón, es mi primer recuerdo político, les contaba, ¿no? Que mi primer recuerdo político es la muerte de Perón. El primero de ellos es la muerte de Kirchner. O sea, son chicos que van a estar en la universidad en 2 años y lo primero que se acuerdan es, o sea, no se acuerdan nada del gobierno de Néstor Kirchner. Y van a estar en el CBC en 2 años. Entonces me parece que ahí la mirada que hace Ana me encanta, porque es una mirada también de la militancia, y yo creo que sin la experiencia militante no hubiese podido hacer el libro de la forma que lo hice, y el compromiso de hacer un libro de divulgación, porque creo que el compromiso es la divulgación sin perder nivel, que no sé si lo logro, realmente no sé si lo estoy logrando. Te agradezco, Ana, que vos creas que sí, porque no creo que esta idea de que la divulgación es más berreta que lo que no es de divulgación, y justamente el gran desafío es poder hacer las 2 cosas juntas. Pero quiero aclararte algo de lo que dijiste, que cuando yo hablo del límite progresista, no estoy subestimando el peronismo, al contrario, yo no estoy diciendo que el límite progresista es el límite que ponen los progresistas.
Estoy diciendo que es una agenda progresista y lo estoy pensando más en términos nacionales, regionales e internacionales. Por supuesto que la inmensa mayoría de esos límites se han puesto desde el peronismo y no desde el progresismo como esta corriente más cultural y política más vinculada a los sectores medios, que sí es minoritaria, pero no creo que sea minoritaria en la capacidad de construir sentido común. Me parece que eso sí hay que tenerlo en cuenta. Y me parece que ahí hay uno de los hallazgos que logró la marca Cambiemos, que creo que fue una marca exitosa en la sociedad civil, pero claramente no en la gestión del Estado, es haber logrado articular desde lo que reivindican, desde la derecha nostálgica que reivindica la dictadura y que pide por la libertad de los genocidas, hasta la derecha religiosa que no le perdona a Macri haber puesto en el Congreso la discusión sobre el aborto, y hasta un progresismo que es antimenemista, antidictadura, que no tiene una agenda retrógrada, pero que es tan antiperonista que prefirió apoyar a Macri antes que a Scioli y prefiere apoyar a Macri antes que a Alberto Fernández, ¿sí? Y que considera, porque hay un sector de la sociedad que yo no creo en ese sentido que es tan menor, obviamente es minoritario, pero no creo que sea tan ínfimo, y creo que tiene una capacidad cultural también importante, de impregnar sentido común, que considera que el kirchnerismo fue una segunda etapa del menemismo. Considera esta frase maravillosa y graciosa de Capusotto, que fue un adherente, digamos, del gobierno, pero que en 2003 dijo menemismo con derechos humanos, decía el gobierno de Néstor Kirchner. Y la verdad que en términos, si uno no se deja de ofender o no ofender por lo que dijo, me parece que es un hallazgo maravilloso porque encontró ahí algo de lo que decía mucho progresismo también, ¿no? De que esto era una segunda etapa del menemismo, pero bueno, con una agenda de derechos humanos que inclusive decían que era más sencilla, que Alfonsín no lo había podido hacer y que Kirchner lo hacía con personas que ya tenían más de 80 años, que estaban fuera de la política y las Fuerzas Armadas. Por supuesto que no comparto en absoluto esa mirada acerca de lo que fue el kirchnerismo, pero me parece que en esa frase se resume también un poquito lo que cierto progresismo ha pensado el kirchnerismo. Y yo creo nada, me encanta de que se pueda discutir, la verdad que yo quiero poder discutirlo con compañeros y con compañeras, las hipótesis. Creo que Macri está terminado en la política grande de la Argentina, lo estoy diciendo en todos los lugares que estoy hablando del libro. Creo que hay algo que yo trabajo en el capítulo 1, que son los discursos de iniciación, y me llama mucho la atención que Alberto Fernández empieza y termina su discurso de apertura nombrándolo a Raúl Alfonsín, y me ponía a pensar, digamos, ¿quién va a nombrar a Mauricio Macri en un discurso de apertura? ¿Quién en el futuro va a querer emocionar una tribuna o va a querer generar aplausos reivindicando algo de los 4 años de gobierno Macri? No hay absolutamente, Macri no se lleva nada en el armario. Y ahí creo que todos los presidentes, menos de la Rúa y Macri, se llevaron algo. Menem se llevó el disciplinamiento de las Fuerzas Armadas al Poder Civil. Menem se llevó 10 años de estabilidad inflacionaria, por más de todas las cosas que podamos decir. En ese sentido, me parece que hay un fracaso en todas las líneas ahí. Bueno, nada, me parece que para seguir discutiendo, para seguir pensando, yo le puse muchísimo trabajo, le puse muchísimo corazón, y también quiero mencionar que hay un montón de gente que me ayudó. Un montón de gente que elaboró también el libro, que está agradecida. Uno de ellos está acá sentado. Bueno, con Ricardo también hemos discutido y también claramente es una persona que agradezco. No sé si tanto quizás por algún contenido del libro, pero si no, sí por muchos contenidos del libro que tienen que ver con años de haberlo escuchado a él, de asistir a sus clases y de estar en la cátedra con él. Hay mucho de ese pensamiento sobre los sectores de poder económico en la Argentina, que me parece que es una de las originalidades, que creo que Ricardo ha sido una de las personas que más ha insistido en la Argentina con ese tema, ¿no? De pensar los grandes límites estructurales en la Argentina, en nuestra burguesía nacional. Y Mariano también, que me ha ayudado muchísimo en el capítulo de gradualismo o shock, que es el capítulo 3 del libro, prácticamente con otro joven sociólogo, Diego Castillo, me han ayudado muchísimo a escribirlo y a pensarlo juntos. Así que también es el producto del laburo de mucha gente. Así que bueno, nada, mi facultad, las facultades sociales es mi segunda casa, realmente la quiero, realmente su destino me conmueve. Cuando está bien estoy contento, cuando está mal estoy triste. Creo que eso lo comparto con todos los que estamos sentados, cada uno de su casa, así que quería hacer la presentación en la facultad. Y bueno, la verdad que estoy contento con las repercusiones que está teniendo el libro. Si no fuese por la pandemia, creo que podría circularse muchísimo más, pero bueno, la verdad que estoy contento y espero que sirva eso, porque la verdad que ojalá que le sirva a la gente que piensa la política y a la gente que hace la política. Yo me considero antes que nada un militante, y los objetivos de última instancia son militantes, en el sentido de decir, bueno, quiero que sea un aporte más a pensar el campo popular. Quiero aclarar que yo no quise hacer un libro sobre Cambiemos, sino sobre la derrota de Cambiemos, aunque termino haciendo un libro también sobre Cambiemos y sobre los 40 años de democracia. A mí me parece situar la experiencia de Cambiemos, situarla en los casi 40 años de democracia. O sea, ¿qué lugar tiene esta experiencia original también? Sí, es una experiencia de poder original.
en los casi 40 años de democracia, y por eso todo el tiempo vuelvo a Alfonsín, vuelvo a Menem, vuelvo a la Alianza, vuelvo al kirchnerismo, porque me parece que me parece que eso es una apuesta interesante para los que quieren pensar la política y no pensar solo la coyuntura, ¿no? ¿Qué lugar ocupa Macri? En ese sentido, me parece que el gran fracaso tiene que ver con la inexistencia de una burguesía en Argentina capaz de llevar adelante ese capitalismo de primer mundo. Y ahí hay algo de lo que dijo Ana también que me gustaría también tocar, porque me gusta la provocación que hace Ana, de que no podemos tomar el tema de la meritocracia igual que tomamos el tema de la inseguridad o el tema del punitivismo. Creo que no podemos solamente quejarnos o criticar la meritocracia, y yo estoy de acuerdo con eso. Me parece que hay todo un relato en la Argentina cultural muy fuerte y que no hay que simplemente desecharlo, porque no tiene todo para desechar, que tiene que ver con esa idea de la Argentina que fue una Argentina moderna, que fue el séptimo PBI per cápita del mundo en 1910, que se basó en el trabajo de los inmigrantes. Hay fuerte el discurso de la meritocracia y todo eso. Me parece que eso no se puede tomar tan livianamente desde el rechazo, desde un discurso más tipo grieta, ¿sí? Frente a los que acusan al Estado, los que acusan algo que no un proyecto político que no esté basado solo en el individualismo. Me parece que ahí Cambiemos inteligentemente logró meter algo que está en la raíz cultural de buena parte de la Argentina. Me parece que eso hay que tomárselo en serio y pensarlo en serio también, no solamente tirarlo en el basurero de la historia, sino que es parte de nuestro legado cultural de la Argentina también, de la que nosotros también somos parte. Y ahí me parece que por eso digo que para mí Macri está acabado en la política grande, pero no Juntos por el Cambio, ¿no? Obviamente, y no por el 40% nada más, sino porque me parece que Juntos por el Cambio logró aglutinar una cantidad de demandas en la sociedad civil, logró escuchar una cantidad de cosas, y que logra juntar una experiencia política a gente de derecha que reivindica la dictadura, a gente que no le vas a escuchar nada a favor de la dictadura y que va a estar a favor de la legalización del aborto, que no tiene una mirada punitivista, que no tiene una idea antiestatista también, pero que frente a la vuelta de Cristina o la vuelta del peronismo prefiere votar por Macri. Les quiero contar rápidamente que mañana nosotros vamos a alargar una encuesta que hicimos entre el Observatorio de Economía Política y la carrera de Sociología, una encuesta que hicimos al año de las PASO, que va a salir con una nota del Spoiler, que es la revista política de la facultad, que tengo el honor de ser el editor responsable, donde medimos no solamente la imagen de Alberto, medimos algunas cosas de Macri. Por ejemplo, preguntamos a la gente en ambas esta encuesta, preguntamos qué futuro le ve a Macri. Y ahí le ponemos como opción dar cuenta de la justicia, dedicarse a su vida privada, volver a ser presidente o ser líder de la oposición. Y solamente el 16% lo ve como presidente otra vez, a Macri. Y solamente el 8% lo ve como líder de la oposición. O sea, muchos de los votantes de Macri del 2019 no lo ven a Macri en un lugar central. No sé si se escucha o se agarra un delay. Y otra cosa también que me parece interesante, que el 18% de las personas que votaron a Macri tiene una muy buena o excelente imagen de Alberto Fernández. O sea, el 60% de imagen positiva nos da Alberto, que es menos de lo que dan otras encuestas, mucho más en el Gran Buenos Aires que en la capital federal. Pero también hay un corte ahí de un 18% de gente que votó a Macri, que tiene una imagen positiva de Alberto Fernández, y que cruzando esa gente con el futuro de Macri, menos del 10% lo ve como dirigiendo la oposición o como futuro presidente prácticamente nadie. Digo, lo que me parece que hay una derrota encarnada en la imagen del fracaso. En Argentina los fracasos se pagan caros, más caro quizás que en otros lugares, pero me parece que sí hay que tener en cuenta de que Juntos por el Cambio, o como mute esa coalición política, porque el día de mañana se puede llamar de otra manera, o puede tener otro formato, me parece que sí tiene un lugar ganado en la política grande, y que eso nos obliga a que nuestros desafíos sean mucho más certeros, porque la experiencia de Frente de Todos es una experiencia también muy compleja, con actores muy diferentes a todos nosotros también, que están ahí, con un gabinete que se armó pocos días antes de asumir el poder y con una crisis enorme. Ayer estaba viendo que la caída del empleo privado, el empleo privado formal, según el CIPA, de estos 4 meses o 4 o 5 meses de la pandemia, es superior a los últimos 2 años de gobierno Cambiemos. Bueno, hay que remontar todo eso, y hay que pensar salidas en donde realmente la posibilidad de Juntos por el Cambio, de una experiencia de poder, no la posición bolsonarista que hacen algunos ahora, que no tiene ninguna posibilidad de ser mayoría en la Argentina, sino realmente es una experiencia de poder, solamente está atada al fracaso de esta experiencia, a la que todos de mayor o menor medida los que estamos acá apostamos a que sea un éxito y a que terminada la pandemia podamos encontrar
sendero de crecimiento y desarrollo que no hemos podido lograr en estos 40 años de democracia. Bueno, por mi parte, nada, agradecimiento a los tres, a los cuatro, Mariano por supuesto también. Y bueno, como quieras Mariano, podemos cerrar. Y si no sé si alguno quiere decir algo más o si hay alguna pregunta. Mira, en las redes sociales hay una serie de saludos, hay algo como lo que, parecido a lo que dijo Ana, tiene como el ánimo de un cumpleaños, de reencontrarnos. Hay un montón de saludos en YouTube. Hay algunas preguntas que recibí por WhatsApp, no, si querés te las formulo, si no, damos la palabra a las y el expositor que quieran cerrar. Formulo la pregunta, si no. Igual me parece que ya algo, vas a retomar algo de lo que ya dijiste. Walter Bosicio nos pregunta, desde el tiempo y coyunturas actuales, ¿cómo pensar la caída electoral del macrismo? ¿Punto de inflexión? ¿Principio de cierto fin del sentido común neoliberal? ¿O solo como una crisis leve del bloque de poder, sujeto a posibles y prontas revisiones? O sea, yo no me animo a contestar así, pero quiero citar a Álvaro García Linera, que le hicimos una entrevista y lo cito en el libro, donde él dice que se acabaron las oleadas en América, se acabaron los ciclos en América Latina de 10, 12 años, y lo que hay ahora son oleadas, ¿sí? O sea, gobiernos inestables porque hay una, no sé si usaríamos el término de portantiero, de pate hegemónico, pero sí hay una situación de mucha paridad entre estos bloques que ha consolidado la derecha, que algunos llaman nueva derecha o derecha democrática, que creo que está lejos de serlo, más nueva que democrática seguro, o nueva y vieja, pero que no tiene capacidad, digamos, de construir una posibilidad hegemónica, por lo menos en Argentina, pero que también para las fuerzas que llamaríamos progresistas, en este caso sería obviamente mayoritariamente atrás del peronismo, tampoco tendríamos muchas posibilidades o tendríamos muchas perspectivas factibles para construir también una etapa más hegemónica o más duradera, por lo menos de una década, y creo que algo parecido podemos ver en otros lugares también del continente. No sé si mucho más podría decir ahora que eso. Bueno, si no quieren agregar nada más, podemos dar cierre. ¿Quieren, Ricardo, alguna palabra final? Ana, Mabel. Bueno, yo quisiera realmente agradecer a Guillermo el esfuerzo que hizo. Sé que lo realizó en circunstancias muy complejas, con una gran presión de trabajo. Todos trabajamos a veces en una forma relativamente precarizada, y hacemos lo mejor que podemos con este espacio que a veces renegamos tanto, pero que es al mismo tiempo tan estimulante, que es nuestro espacio de ciencias sociales. Y la verdad que después de tantos años de conocerlo, este libro de Guillermo a mí me llena de alegría, porque es un libro lleno de vitalidad sociológica, de estímulo, de creatividad. No es una sociología planchada y almidonada, es una sociología mezclada con la calle, mezclada con las discusiones políticas, con los cafés, con las aulas, que me parece que es esa sociología vital que necesitamos en Argentina para que nuestra sociología sea capaz de dar cuenta realmente de lo que pasa en nuestro país. Así que un agradecimiento grande a Guillermo. Bueno, yo lo último, si alguien más quiere decir algo, me olvidé de algo también. Ana, el goce claramente es revolucionario y estoy totalmente de acuerdo con vos. Así que si lo puse de esa manera tendría que haberlo aclarado. Yo simplemente contar que tan poco almidonada es la sociología de este libro que los intercambios que yo sostuve con Guillermo fueron entre la playa y el lugar donde estaba alquilando, porque me llevé la notebook sabiendo de que algo de esto podía venir. Guillermo, allá por agosto, septiembre, octubre, dijo, tengo ganas de escribir un libro, tengo ganas de escribir un libro. Dije, me llevo la notebook de vacaciones, y en enero me tuviste trabajando entre la playa y el alquiler. Así que te agradezco también haberme considerado para incluirme en el grupo de personas que estuvimos trabajando, pensando, revisando notas
buscando información. Fue un lindo esfuerzo colectivo. Sí, yo te agradezco mucho toda esa locura de llamarte en la playa. Yo tengo mellicitos hermosos, Manu y Eva, que tienen 4 años y pico, y también es una locura en el tiempo y la ayuda enorme de Paula, mi compañera, que me ayudó muchísimo a que yo pudiera tener tiempo de trabajo, 12, 13 horas por día en diciembre, en enero, para poder llegar más o menos en un tiempo decente. Y la verdad, sí, bueno, en toda esta locura también se pueden crear cosas. Y bueno, así que contento de ser parte de eso y bueno, y gracias por la palabra de todos. Bueno, cerramos acá. Lo único que quiero decir es que seguimos con el ciclo de diálogos virtuales y el próximo no sé dónde lo tengo agendado. Bueno, por ahí lo tenía. Un minuto, ya les cuento. Diálogos virtuales en la biblioteca. El 26 de agosto se presenta el libro Trabajo Social y Vulnerabilidad Social, Estrategias Institucionales y Prácticas Organizativas. Un trabajo colectivo, bueno, a través del canal de la facultad. Reitero, ingresen en el sitio web de la facultad, van a poder ver la agenda de los diálogos virtuales del ciclo que está organizando la biblioteca. Por mi parte, nada más. Muchas gracias a todos y a todas.